Estamos con Mónica Zamudio, Santiago Piñol y Diego García de la agencia. Entonces queríamos ver cómo funciona el espacio, como de dónde surge y de en qué momento como que tienen la idea de generar este espacio. No sé si ustedes pueden contarnos de qué trata. Bueno, surge porque acá había talleres de artistas en el edificio y como que necesitábamos un espacio para reunirnos todos y mostrarnos qué trabajos hacíamos. Inclusive no todos éramos artistas, sino había áreas de arquitectura y de diseño. Ajá. Que inclusive entre todos nos gustaba la idea de proyectos interdisciplinarios. Entonces la primera idea con este espacio fue hacer lo que se llama Pechacucha. Nos transformamos a Cucha. Bueno, quedó parecido. No, pero el nuestro se llama Pero era un pechacucha de ustedes. Era así. No era el de la japonesa. Era no oficial. Era no oficial. Se llamaba Cuchapicha. La cuchapicha. ¿Y qué hacían en ese cuchapicha? Calcamos el modelo que es 10 diapositivas, 20 cada 20 segundos. Bueno, estamos en un espacio que mide como que 4 metros como por 7. No, mide 8 por... No, mentira, 7. 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. ¿Y aquí hacían todo eso? Pues proyectamos con 2 videobits Sí. y nos disponíamos como en el piso porque en ese momento no teníamos sillas y fusionamos, pues realmente como acá caben 40 personas más o menos. ¿Eso fue cuándo? ¿Como en julio, agosto del año pasado? ¿Arrancaron? En agosto. Y ahí ya fue como que bueno, al habitar un espacio empieza como a incluir muchas cosas de que pueden pasar otras cosas que no fueran. ¿Ustedes ya tenían una programación al comienzo? ¿Con qué idea abrieron el espacio? O sea, ¿era como hacer exposiciones, residencias? Pensábamos que tan precario podía llegar a ser o que tan precario era posible realizar un proyecto pues de un espacio de visibilidad, que era como lo principal, y de encuentro, ¿no? Entonces dentro de la gente que producía acá en el edificio estaba un colectivo que se llama Trata de Artistas, que es Mariana Murcia y Susana Eslava y unos cuantos más, y digamos que tenían la intención de traer artistas de afuera y circular todo lo que sucedía, poner en encuentro todo lo que sucedía en Bogotá y el trabajo que fuera a traer ese artista. Entonces, como por conexiones, teníamos este amigo Wallace Mazuco, él vino y la idea era hacer un workshop que sucediera en el lugar. Entonces ahí fue como la primera activación de un formato de encuentro. Cuando vino Wallace, que era un brasileño, la idea era hacer un taller de arte brasileño y no había dónde hacerlo porque se gestionó el Museo Nacional pero solo para un día y necesitábamos una semana para reunirnos y trabajar. Entonces en ese momento activamos ya el espacio y compramos una mesa, reunimos sillas y el proyector ya lo teníamos pues como práctica, como un instrumento de trabajo nuestro, y reunimos pocas personas, como 10 personas para hacer el taller y arrancamos haciendo como un formato de conferencia, taller con Wallace. Después de eso tuvimos el formato de exposición porque él se convirtió como en un residente también no oficial, pero se amañó, se quedó más tiempo en Bogotá, empezó a producir porque él es también un artista que trabaja en esta cosa interdisciplinaria de gestión, de producción. Entonces él cuando hacía esto, él venía a trabajar acá, usaba como taller el espacio y luego... No, yo cedí la mitad de mi taller. Atrás. Atrás, sí. y él empezó a trabajar ahí
y nos propuso un proyecto de acción específica para este lugar. Que surgió de la estadía de aquí, ¿no? Sí, y la idea nos gustó y la produjimos. Hicimos las invitaciones y en ese momento nos preocupó el registro, también porque como que en la universidad siempre me pasó que proyectos muy interesantes que hice nunca los pude mostrar o nunca estuve contento con la documentación, entonces ahí mismo arrancamos con un portal web donde empezamos a cargar toda la... El portal está muy completo, ¿no? Eso sí lo han mantenido desde el comienzo. Sí, el portal, acá también trabaja gente como en ese campo, nos asesoraron con el diseño. Nos ayudó como a estructurar el proyecto en sí. Y había una plata de una fiesta y con esa plata se pagó la programación del sitio, entonces la invertimos en eso. Yo creo que sí, o sea, como importante decir de cómo llegamos a la propuesta del espacio es como una forma también como sintomática de entender cultura y lo que es la labor del artista, ¿no? O sea, como algo más allá, o sea, primero que todo como una iniciativa colectiva y colaborativa, o sea, como un trabajar juntos. Yo creo que eso sucedió naturalmente, o sea, como que fue pasando y llegamos ahí. Y sí, una forma también como de expandir, entender la práctica del artista, o sea, no solo la producción de obra y todo eso y circulación. Entonces, de ahí la necesidad de tener un espacio, porque también pues hay falta de espacios, siempre hay falta de espacios. Siempre, sí. Entonces, por un lado, sí, generar ese espacio para que puedan suceder otras cosas y ya también se convierte como un ejercicio de definición de lo que uno le gustaría que fueran las cosas. Eso que dice Santiago es cierto, como que lo fuimos como entendiendo en el camino, que nunca decidimos hacer un espacio independiente o... Sí, no fue, oiga, hagamos un espacio independiente. No, sino que surgió y también por necesidad del espacio, por necesidad también nos ustedes... dimos cuenta que al estar apoyando los procesos, por ejemplo, desde la primera práctica o de cualquier formato, alrededor de ese evento hay un montón de práctica artística y desde el diseño de una invitación hasta la asesoría de cómo montar el proyecto en un espacio. Entonces como que nos empezó a gustar eso, de un trabajo colectivo y siguieron funcionando. Y surgió, o sea, como que de ahí surgió el interés de otro artista, surgió el interés de otros formatos. Y cuando ustedes abrieron, ¿tenían idea de que iban a seguir haciendo eventos durante un tiempo indefinido? ¿O era a ver, iniciamos a ver qué pasa? Nos reunimos y dijimos, hay todos estos artistas jóvenes que no tienen dónde exponer. Sí. Vamos a decirles que pueden exponer acá, que propongan, ¿no? Que no nos interesaba un poco el formato de que vinieran y trajeran su producción, sino que produjeran. A partir de la estadía, Para el espacio. Para el espacio, que también. Una cosa específica importante, porque finalmente el espacio es pequeño. Sí. Y ahí va como la segunda intuición que tuvimos de solo hacer proyectos de una persona. Sí. Porque como que la idea de curaduría nos empezó a picar, ¿por qué no hacer curadurías o por qué no hacer proyectos colectivos de muestras? Y empezamos a tener una decisión muy certera hacia eso. ¿Y cómo funcionó, digamos, el caso de ese evento que eran las publicaciones y todo ese tipo de fanzines? ¿Esto es parte de cosas que ustedes escogieron? Por ejemplo, ese evento, que creo que funcionó muy bien, ¿cómo se dio? Ese evento se lo ocurrió a Manuel Carmanovitz, Sí. que tiene la revista Matera. Entonces él hizo un lanzamiento de la revista en Mapa Teatro. No llenó con sus expectativas pues, que necesita para el funcionamiento de la revista. Entonces él nos propuso a nosotros aquí hacer un relanzamiento, pero luego se complejizó eso y se pensó que fuera ya algo abierto a toda la gente que está haciendo publicación de arte. Ah, muy bueno. Entonces sí, fue muy bueno porque vino un montón de gente que está trabajando en ese formato específico. Sí. Y ese también fue como el último evento del año. Después en diciembre. Sí, fue en Y diciembre. es un evento que duró una noche. Sí. Esa noche vinieron son como, ¿cuántas publicaciones habían ahí? 17. No. Había 17 personas. Con muchas más publicaciones. Sí. Cada una puede tener 4 o 5 Había publicaciones. 17 y empresas, pues estas pequeñas empresas editoriales como
Laguna, La Silueta, las publicaciones. Pero, por ejemplo, Laguna, ¿cuántas publicaciones tenía? ¿Como seis? Seis. Las publicaciones de Asterisco. Sí. Una gama de publicaciones artísticas que son impresiones en offset o que son Sí. afiches, Hasta que fotocopia. que también vinieron Sí. y funcionaban. También, sí. Surgió naturalmente. También ese evento, nunca lo visualizamos. Sí. De hecho, lo planteamos hacer como cada 6 meses. Y Sí tenemos como ese interés de los encuentros informales, como automáticos, como que no sea una cosa tan formalizada, Sí. que vamos a hacer una programación. sí, que cumplen, como que llenan ese vacío de este encuentro informal de artistas y gente que está produciendo tanto para mostrar como también Sí. para discutir, como esos espacios de debate y Ya. de opinión. Y con eso que dices tú de discutir, por ejemplo, ¿en qué momento se dan ese tipo de cosas? ¿La gente pasa por acá? ¿Hay invitación como alrededor de algún tema o son que simplemente suceden durante el día o la Sí, vida? digamos, casi que maximizamos cosas que están pasando en Bogotá y nos interesan como replicarlos en el lugar Ya. con este perfil medio independiente. Sí. Sí, una forma como de entenderlo muy claro es que un espacio independiente, una de las cosas positivas que tiene frente a uno institucional son el manejo de los tiempos. O sea, mientras que para poder plantear algo en un espacio institucional se necesita claro. 6 meses, 2 años incluso. O sea, las galerías Sí. manejan 1 año, año y medio, un museo maneja 3 años. Nosotros podemos planificar cosas con muchísimo menos tiempo y se dan cabida a eventos de ese tipo. Entonces, viene gente con propuestas y se le puede dar cabida muy rápidamente. Ya. Entonces eso es muy importante, como tener claro como esos tiempos, cómo funciona también toda la estructura de la ciudad. Que la burocracia a veces para estos espacios termina siendo poco ágil. O sea, no digo que a veces es muy importante, pero a veces también limita mucho, ¿no? Como, y a cierto sector de artísticos. Claro. Entonces, pues como que la gente viene aquí, por ejemplo, la última exposición que fue con Paola, fue muy tranquila la experiencia con ella y ella nos decía, oye, en una galería me estarían diciendo esto, lo otro, que cobrando acá, cobrando allá, y la idea es como coproducir un proyecto como sin jerarquía, ¿no? Entonces, Ya. como que también está muy interiorizado que sí es un espacio independiente y nos gusta eso. En términos de lo que es ya el público que puede venir, ustedes deben tener varios públicos, imagino que depende también de la exposición, trae un público distinto a otra exposición o a otro evento. ¿Cómo que han notado un poco del proceso del público que está llegando a este espacio? Personalmente pienso que un lugar del público siempre lo trae el artista. El artista. Yo creo que podría ser el 50% Sí. del evento. Y el otro 50% desde amigos, desde gente tal vez de nuestra edad. Sí. Viene mucha gente de nuestra edad. Y es una escala nuestra. Nuestra escala es esta. No aspiran a una escala distinta. No es un proyecto pues, que queremos que venga mucha gente. O sea, no es un proyecto de estos que es para el gran público, Sí, no. o que piensen también que es como la galería comercial que aspira a tener coleccionistas. Este es un espacio de encuentro. Sí, realmente la gente creo que viene por eso, ¿no? Como que los espacios de encuentro en Bogotá se limitan a la fiesta y a los bares. Y es raro pues como que la gente venga acá, se toma una cerveza, sigue siendo de noche, sí, como que todos los eventos realmente el público viene de noche Sí. y está como más... Pero yo siento que sí estamos como formando público. localmente. Sí, Es que la gente viene, entiende un poco cómo es el proyecto, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? y regresan después a otros eventos. Tenemos un plus de espacios que está sobre la calle, pues, estamos a 2 metros de En la 64 con 90. En un sitio con octavo. con Es octavo. un sitio que pasa mucho peatón y como es una vitrina el espacio prácticamente, la gente se detiene y entra, o sea, entra cuando le invitamos más que todo, porque la gente es tímida,
pero también nos parece interesante que entre gente alejada del arte y también ha sido una experiencia divertida, ¿no? Sí, porque generalmente en galerías usted ve que la gente de la calle no entra, ¿no? Es un poco intimidante entrar a una galería para alguien que va a la calle. Sí, Pasa eso. y pues como que es muy claro, es como que tenemos un aviso en la entrada que es para alterar un poco el público de la calle, es curioso, ¿cómo es? Vecinos, transeúntes y curiosos, este es un espacio de coproducción cultural. Abierto a propuestas de carácter experimental. Sí. Normalmente abrimos de jueves a sábado de 3 a 7. Sí, eso es como un pequeño statement de cara Al público, claro. Pero cuando nosotros tenemos el espacio, sí invitamos al transeúnte común a que entre. Yo creo que sería un 50-50 que entra o no. Y que, bueno, entonces ustedes también han participado como en unas redes de espacios independientes, ¿no? Con residencias y todo este tipo de cosas, ¿o no? ¿Eso está en construcción? Eso fue una invitación de Wallace, que estaba coordinando toda esta red de residencias en Iberoamérica. Y digamos que fue por coincidencia que él estuviera trabajando acá y que viera que el espacio tenía ese potencial como de ofrecer una residencia, pues porque él hizo de residente, ¿no? En el tiempo que estuvo acá en Bogotá, y entonces hacemos parte de eso. Una de las maneras de entrar y que coincidieron fue durante Arco y durante todas estas ferias que hubo en Bogotá, vino un montón de gente, pues, de estas residencias, y hicimos un encuentro de la red en este espacio. De los espacios en Colombia, ¿no? Sí. Ok, sí, no fue solamente, no fue Iberoamérica, no fueron todos los espacios, pero sí los de Colombia. Bueno, y ahora, por ejemplo, en Bogotá, ¿qué otros espacios hay? Como la agencia está, que Parche, de pronto. Está el Parche. Es que el proyecto de residencia creo que surge también como en Colombia hay, creo que lugar a dudas, es un espacio muy importante que trae mucho público, y Medellín también El patio. Casa Tres Patios, Casa la Tres Patios, 17, el proyecto de residencia en la tierra, ¿En el Quindío? En el Quindío, que ha traído a 300 residentes más o menos. Increíble. Entonces, como que nos hemos dado cuenta que a veces hay muchas personas en Bogotá que no tienen como forma de entender el contexto tan grande y en cortas escalas. Entonces, No sé, porque uno piensa, bueno, hasta hace un tiempo, relativamente corto, estaba el bodegón, y después que hicieron el bodegón, uno sentía como que ya no. O sea, hubo otro espacio, pero sí, lo que se llama la residencia. La residencia. Cierto, pero ahora creo que hay varios espacios que son como más discretos, que están funcionando con distintos públicos. Y entonces, la idea, por ejemplo, la idea del lugar del parche pues, nos encanta, y la idea es trabajar en equipo con ellos en la parte de residencias. Ya. Que nos parece muy bueno tener un espacio de vivienda y un espacio de producción, y que también se descentraliza como estas dos caras de la moneda. Así la gente vive en Bogotá y trabaja en Bogotá. Bogotá parece ser como una ciudad muy buena para trabajar. ya. Entonces el proyecto de residencias surge como Mónica cuenta, y es un proyecto también muy bueno de todos estos espacios en casi toda América Latina, y España y Portugal, de unirse y unir fuerzas para apoyar estos proyectos, que es finalmente una iniciativa de la red política y afectiva, ¿no? Como Sí. estos espacios, que hay muchos que ya llevan 10 años, y tal vez es el maestro, el más joven, que lleva 7 meses, pero ¿Cuáles llevan 10 años? lleva Capacete. Fuera de eso, claro. Pero Taller 7 lleva 7 o Sí. 8, lugar a dudas lleva. Bueno, y ya también poniendo el tema de lo material, digamos, el mantenimiento del espacio, ¿cómo funciona? O sea, ¿ustedes tienen apoyos o aspiran a algún apoyo? O ¿cómo es eso? Yo creo que aspiramos como una forma de funcionamiento un poco mutante. Sí. Aspiramos como a apoyos. De momento no tenemos ninguno
sea, en cuanto al proyecto de residencia, sí tuvimos apoyo de la red, Sí. cuando tenía apoyo de la ESI. Sí. Entonces, para un proyecto específico sí tuvimos apoyo de AECID a través de la red iberoamericana, pero luego sí apuntamos a ayudas, convocatorias del distrito, del Ministerio de Cultura, que están ahora, que estamos estudiando, Sí. pero también nos interesa ser capaces de producir, yo creo, desde la cultura. También es clave, claro. Sí, o sea, tener una productora cultural en cierto sentido, o sea, un poco capitalizar todo lo que nosotros hacemos aquí para poder realizar proyectos fuera de aquí. Claro. Y para que el espacio sea autosostenible, ¿no? Sí, que claro. no sea como por donaciones que se mantienen, sino Sí, muy bueno que pueda ser así, porque también a veces las convocatorias grandes o el apoyo del Príncipe Claus también son muy buenos, pero a veces también se negocian cosas allí, ¿no? O sea, No, sí, eso es un cambio de paradigma, o sea, Sí. estar, en vez de estar pensando en pedir todo el tiempo, Sí. pensando cómo puede producir. Ujú. Y también eso yo creo que una forma de entender la cultura también es lo que uno es capaz de hacer desde eso. claro. Eso es como el principio de las redes también, ¿no? De espacios de arte. Sí, porque por ejemplo yo me acuerdo hace un tiempo, un espacio que tenía que se llama Espacio Vacío, invitaron a un encuentro internacional en Marsella. Y eran de todas partes del mundo los espacios, ¿no? Y además con o sea, muy buen nivel, digamos, en términos de lo que eran los apoyos, el viaje, todo. Y era increíble, pero todo era financiado por el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura de Francia tenía como ese apoyo que era para los espacios independientes, y a diferencia de nuestro país, ¿no? En Europa, pues es una ocupación un poquito tonta, pero en Europa alguien que quiera montar un espacio tiene apoyo de la alcaldía, del barrio, tiene muchos apoyos, y es tanto el apoyo que los espacios pierden su misma esencia por la cantidad de cosas que tienen que, ¿no? Como Sí, que se convierten en espacios dependientes. se vuelven absolutamente dependientes. Y en este encuentro en Marsella, me acuerdo que la gran discusión era, bueno, que se habían vuelto todos muy dependientes, porque se exigen que sea así, que sea esa, que la asociación jurídica, que pues, hay una cantidad de papeleos y acaban soñando formas y aplicando a becas, y esa es la función de esos espacios muchas veces, aplicar a becas todo el tiempo, y se les olvida como su espíritu, ¿no? Más informal y más tranquilo, que eso es lo que es clave. Pues por ejemplo, hablando justo de eso, es lo que usted dice, el papeleo, nosotros todavía no nos hemos constituido. Sí. Y es algo como que hemos pensado mucho por eso, como por las implicaciones que tiene. Sí. Yo creo que ahora mismo estamos más cerca de constituirnos como una sociedad, Es un ánimo de lucro. una SAS. Ah. Que Una empresa, ni sí, siquiera como una empresa. pensando como esto. Ah, ya. No porque por ejemplo, cuando uno se constituye como sin ánimo de lucro, uno necesita tener contador y revisor fiscal. Eso ya le añade unos costos extra al proyecto. Sí. Que por ejemplo una SAS no tiene. Entonces eso ya también es como otra maniobra. Se llama SAS. SAS. Ah, Que eso es una sociedad súper fácil de constituir en Cámara de Comercio. sí, yo ahora les cuento una historia que fue. Cuando tenía un espacio hace el año 87 se llamaba Magma. Hicimos unos eventos y nos pidieron constitución de Cámara de Comercio y se hizo. Y no la cerramos, yo no la cerré. Y hace 2 meses me llegó la carta de la Cámara de Comercio, que hacía 20 y pico de años yo estaba figurando ahí y había una amnistía, ¿no? O sea, pero hay gente, espacios independientes que los han, prácticamente se los han comido los impuestos por el problema de que aplican y hay que tener ICAs, IVAs, hay que tener contador. Entonces uno dice, no, yo prefiero hacer otra cosa. O sea, hay que buscar esos modelos como los que ustedes dicen que son ¿no? Que hacen viable como el espacio. Sí, no, y lo que representan esos modelos. Sí. También Si no toca tener contador, toca tener no sé qué, acaba uno en burocracia, se lo traga uno el papeleo. Yo diría que hasta en eso estamos experimentando. ¿En qué? Hasta en el hecho de cuáles son los riesgos que uno corre cuando es independiente y cuáles son los riesgos también, digamos, de no constituirse. Claro. Llega un punto que es necesario, pero también digamos que nos da cierta autonomía de probar y realmente lograr cuál es el modelo que se nos acopla mejor, ¿no? Sí, claro. También es una cosa que nos ha tocado estudiar y como artistas, pues ese ha sido como un campo ajeno, ¿no? Como que nos ha tocado desde clases en la Cámara de Comercio, asesorías en la alcaldía local, y la constitución puede estar en cualquier momento cerca, pero no fue una cosa que uno, como que también el mismo modelo del proyecto surgió tan autónomo y
como sin pensarlo, que ya ahora volverlo como oficial y esto es también lo que nos cuestionamos de que se vuelva un proyecto de gestión y no un proyecto artístico. No, claro, y además que los espacios artísticos tienen como una vida. Y a mí me pasaba eso cuando los espacios se cerraban, pues como ese espacio artístico tiene como una vida y además en un momento que también uno lo suelta. Si uno es artista, le pasa eso. Si uno es gestor, ¿no? Y uno quiere hacerlo como que funcione siempre, ¿no? Como que se mantenga 5 años, que aplique a todo. O sea, es otro perfil muy distinto. Yo creo que un espacio de artista es muy distinto a un espacio. Sí, Víctor Barracín, yo creo que es el que mejor lo ha expresado. Sí, tiene un texto sobre el alcance del ser. Sí. Tener un espacio, dice, abro comillas, tener un espacio artístico es como un alcance del ser. Primero es la espuma y luego es la sal. Agua con sal. Es las dos agua con Sí, sal. son como dos etapas claramente distintas. Y que es sintomático, ¿no? Porque surge como de un guayabo por esa ausencia de inconformidad de cómo funciona claro. el arte y la práctica de hacer espacios independientes. Claro, además los espacios surgen por eso. Yo me acuerdo Contexto. cuando se abrió el espacio vacío, llevábamos discutiendo como 1 año y medio en talleres de artistas sobre la necesidad de espacios. Y todo el mundo decía que faltaban espacios, pero apenas lo abrimos y dijimos, bueno, las propuestas casi no llegaban, ¿no? Porque la gente ya, para discutir que falta el espacio, sí hay discusión, pero a la hora de hacer las propuestas es cuando realmente se ven las cosas. Luego también es algo un poco generacional, eso me parece interesante. Como que llega una generación nueva de artistas y dicen, no, es fundamental que haya espacios independientes. Sí. Luego esos artistas se van al extranjero, quieren estudiar, tienen hijos, se cansan. Sí. Y luego llega otra generación y dice, no, es fundamental que haya espacio. Entonces, como, es algo que va pasando de Como por generación. ciclos. Sí, tienen ciclos y está bien, nosotros somos muy conscientes de eso. O sea, no creo que somos conscientes de que tiene una duración, de que Sí. puede que llegue un tiempo en el que se acabe. Sí. Sería interesante, sí, yo creo como el pensar en cómo se acabara también el espacio, me parecería muy interesante eso. O sea, que Como cerrarlos sin necesidad de que sea en medio de traumatismo, es decir, o, como o cerrarlos. traspasarlo, que Sí. otra persona pueda O dejar un modelo que sea viable en un futuro, Claro. que digan, oiga, ese proyecto Funcionó es así, viable, así, es así. viable. Nunca fue sociedad sin ánimo de lucro, nunca no sé qué, o sea, funcionó. Sí, porque una cosa que sí se puede pensar ahí al cómo cerrar el proyecto es eso, que cuando otra persona que viene detrás, que vendrá detrás con las mismas ganas, es que por lo menos tenga algo más armado, o sea, que sí, que puedan arrancar desde un sitio Claro. más claro y no tan desde cero, que Claro. es un problema que sí hay. Bueno, y como para cerrar esta conversación, ¿qué viene ahora acá en la agencia? Tenemos Pues sí se nuestro sabe. primer residente Sí. que viene de Bolivia. Alfredo Tenemos Román. Alfredo Román. Ahora en abril. Es Sí, arquitecto. que es un intercambio que realizamos con Kiosco, que es una galería en Santa Cruz. Entonces él viene la semana que viene, va a estar 2 meses. Entonces eso va a ser una parte fuerte de la programación de la agencia. Luego estamos trabajando con una escuela de emprendimiento danesa que se llama Chaos Pilots. Entonces, por ejemplo, este mes de abril les vamos a ceder el espacio a ellos para que trabajen aquí. Y con ellos estamos replanteando todos los aspectos y alcances del proyecto. Entonces está siendo bastante interesante. De ahí saldrán muchísimas cosas, todavía no sabemos cuáles, pero estamos como desarrollando herramientas, mapas de negocios, como un montón de cosas respecto al proyecto. Y yo creo que sí, de ahí saldrán muchas actividades. Y siguiendo con nuestra línea de exposiciones individuales, que es como lo que más nos interesa en este espacio. Y yo creo que siguiendo haciendo práctica artística Expandida. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Tilín. Acá hubiéramos